Hoy quiero hablar de este tema importante. Today I want to speak about this important topic. Una jornada a la madurez espiritual. A journey to the spiritual maturity. Adulam. Adullam. También por 17 años mi esposa ha predicado siempre en el Día de las Madres aquí en la iglesia. For 17 years, my wife has always preached 16. on 16 years. Sí. My wife has always preached on Mother's Day. So trataré de hacer el buen trabajo que ella haría, ¿verdad? En este día. So I would try to do the great job that she would have been doing today. Y honro a mi esposa, And I honor my wife. honro a la mamá de mis hijos. I honor the mother to my kids. Y le digo a mi esposa, si más tarde nos vean Facebook, que la amamos y que la amo mucho con todo mi corazón. And to my wife, if she's watching on Facebook later on, we love you very much. Adulam. Adullam. Hoy vamos a hablar en Adulam y hoy va a ser la primera parte. Today we're going to speak about Adullam, and it's going to be the first part. Seguimos con nuestro recorrido a estos 4 lugares. Let's go with our path of these 4 places. Estuvimos en Belén por 2 semanas. ¿Cuántos se gozaron en Belén? We were in Amén. Bethlehem for 2 weeks. How many- Ahora estamos llegando a este lugar importante que se llama Adulam. Now we're getting to a very important place called Adullam. Estaremos aquí algunas 2 semanas también. And we'll also be here in 2 weeks. Y si usted se porta bien, pues no le extendemos. Si no se porta bien, hasta un mes nos quedamos en Adulam. Amén. And if you behave, then we won't extend it more. But if you don't, then we'll be in it for 1 month. Y luego llegaremos a Hebrón And then we'll go to Hebron. y luego terminaremos en Sion. And we will finish in Zion. Y en Adulam entendemos cosas muy importantes. In Adullam, we see very important things. Y en estas semanas vamos a ser bendecidos en la palabra de Dios. And we're going to be blessed in these next few weeks. En Belén aprendimos ser fieles en las cosas naturales. In Bethlehem, we learn how to be faithful in the natural Sin things. levantar sus manos, ¿cuántos tendieron la cama con mucho gusto estos días? Without raising your hands, how many of you guys made your beds? ¿Cuántos fueron a sus trabajos con alegría agradeciendo a Dios? How many went to Amen. work with joy and praising God? ¿Cuántos se prepararon un día antes para venir hoy a la casa de Dios? How many prepared one day before to come to the house of God? Porque en Adulam aprendemos ser fiel en lo natural In Adullam, we learn how to be faithful in the natural. y es en Belén, In perdón. Bethlehem. Y eso nos sirve para alcanzar mayores niveles de fe y de conquista And that helps us reach places of conquest y de fe. and faith. En Belén aprendimos In Bethlehem, we learned que es el lugar donde se inicia el desarrollo a una vida disciplinada, that it's a place where the spiritual maturity is developed, una vida de orden, a life of order, una vida de perseverancia. a life of perseverance. En Belén aprendimos que Dios es un Dios de orden In Bethlehem, we learned that God is a God of order, y que Dios desea que nosotros como sus hijos and that God desires that us as His children, seamos ordenados. we be orderly. Si Dios es orden, If God is order, como hijos al actuar desordenadamente, as children to act disorderly, no estuviéramos agradando a nuestro Padre Celestial. we will not be pleasing our Heavenly Father. Pero Dios es orden, amén. But God is order. Aprendimos que Belén es el lugar donde aprendemos la fidelidad en lo natural. We learned that Bethlehem is a place where we learn the faithfulness in the natural. Y en este lugar de Adulam And in this place of Adullam, vamos a aprender que es el lugar donde la aflicción we're gonna learn that it's the place of where affliction se convierte en bendición. is transformed into blessing. Por un tiempo tendremos quizás aflicción, Maybe for a little bit we may have affliction, pero en el nombre del Señor but in the name of Jesus, se convertirá en bendición. it will be transformed into Y blessing. ahí en Adulam And there in Adullam, aprenderemos a conocer we will learn to know al Dios que todo lo puede. the God who can do all things. Y yo quiero decirle a cada familia en esta And I tarde want to tell each family tonight que no hay nada imposible para Dios, that there is nothing impossible for que no God. hay nada que Dios no
hacer. There is nothing that God cannot Y do. es necesario llegar a Adulam And it is necessary to get to porque Adullam. miraremos Because we will see cómo nuestra aflicción how our se affliction convertirá en will bendición. be transformed into Lo que blessing. ahora es una herida, What was hurt, lo que ahora nos causa lágrimas, what caused us tears, pronto soon estaremos adorando a Dios porque Dios es we'll bueno. be worshiping God because God is good. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Hoy quiero animarte a que te conectes a la palabra. Today I want to invite you to connect with the word. Y el primer punto que hoy quiero hablar es And the first point that I want to make is llegando a Adulam para conocer la misericordia de Dios. arriving to Adullam to know the mercy of God. Es importante llegar a Adulam. It's important to know Adullam. Es donde conocemos la misericordia de Dios. And that is where we find and know the mercy of God. Y vamos a entender And we're going to understand que muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos está llevando a un lugar that many times we don't even realize that God is taking us to a place y que Dios permite and that God allows aflicción, affliction, dolor, hurt, necesidad, necessity, porque es la manera because that is the way en que la misericordia de Dios se mostrará. where the mercy of God will be shown. Y a través de nuestros capítulos de la vida And through the chapters of our lives, encontraremos adversidades we will find adversity. y habrá cambios sorprendentes en nuestras vidas And there will be surprising changes in our lives que nos están acercando a un lugar that are getting us closer to a place. que cuando estamos llegando no nos gusta humanamente llegar a un lugar como este. That humanly speaking, we don't like to get to this type of place. Porque estamos experimentando emociones que no nos agrada. Because we're experiencing emotions that we do not like. Experimentamos un dolor que nos duele bastantemente. We experience hurt that hurts really bad. Situaciones que están fuera de nuestras manos en arreglar. Situations that are out of our control. Y lo curioso de todo esto And the neat thing about this es que las experiencias difíciles is that the difficult experiences, como que nos llevan sin nosotros darnos cuenta without us realizing, they take us llegar a un lugar como Adulam, to get to a place like Adullam. dolidos, Hurt, heridos, lastimados. hurt. No hay otra palabra más que por eso me gusta el That's why I español. like Spanish. There's so many Amén. different words. ¿Y sabía que en el cielo vamos a hablar español, hermanos? Did you know that in heaven we're going to speak Spanish? Déjeme usar otros adjetivos entonces. Well, use other adjectives. Llegamos a Adulam We'll get to Adullam, a veces llorando, maybe crying. a veces sintiendo que estamos arrastrándonos, Sometimes we may feel like we're dragging que ourselves, vivimos sin esperanza. that we're living without hope. Y al llegar a un lugar como Adulam, And arriving to a place like Adullam, vamos a experimentar, como dije, we're going to experience emociones conflictivas. conflicting emotions. Pero gracias a Dios But thank God que Dios es perfecto, that God is perfect, soberano, y sovereign, Dios lo tiene todo en sus manos. and God has everything in His Porque hands. es en un lugar Because it's in a place donde conocemos la misericordia de Dios. where we will know the mercy of God. Habemos personas There be people que deberíamos que estar ya en otro lugar que no es la tierra. that we should be in another place that's not on earth. En otros deberíamos que estar ya quizás locos. Many of us we should be crazy. Pero gracias a Dios But thank God por la misericordia de for the Dios. mercy of God. Por la misericordia de Dios For the mercy of nos God. encontramos alabando y glorificando al Dios que todo lo We puede. find ourselves glorifying and worshiping the God who can do all things. Alguien dé un aplauso al Señor. Somebody give a strong hand praise to God. ¿Qué deseamos a la hermosa traductora hoy? Yes. What do you say to translator today? Amén. Thank you. Que Dios la bendiga. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de Adulam. We're going to see what the Bible says regarding Adullam. En primera de Samuel capítulo 22 versículo 1 y 2. In 1 Samuel chapter 22 verse 1 through 2. ¿Cuántos están siendo bendecidos? How many are being
blessed. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 1. Verse 1. David left Gath and escaped to the cave of Adullam. When his brothers and his father's household heard about it, they went to him there. En el versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los valientes, felices. All those who I know. All those who were brave, happy. No. No. Dice la Biblia que se juntaron con alguien que estaba herido. The Bible says that he gathered with people with someone who was hurt. Heridos vinieron con un herido. A hurt coming, meeting a hurt person. Necesitados llegaron con un necesitado. People in need meeting with other A people in veces no need. sientes que no sabes cómo vas a salir de esa etapa de tu vida. Many times you may feel you don't know how you're going to get out of this stage in your life. Y de repente alguien te toca la puerta And all of a sudden someone knocks on your door. y te dice, hermanita, And they tell you, sister, qué bueno que te encontré. so good to see you. Traigo esta carga tan grande. I have this great Y burden. tú dices por dentro, si tú supieras cómo me siento. And you're thinking in your own head, if you only knew what I felt. Y David, que se sentía en una etapa de su vida tan complicada, And David found himself in a place in his life so complicated. vienen a él personas People came to que him estaban en grande necesidad. who were in great need. Llegaron todos los afligidos, All the afflicted came to him. todos los que estaban endeudados. All those who were in debt. Le debían a la Macy's, They were in debt for Macy's, le debían a las tarjetas de crédito, the credit cards, debían la renta. rent. Ya estaban 3 meses atrasados en las hipotecas. They were already 3 months behind in mortgage. No pagaban sus impuestos. They didn't pay their taxes. Estaban endeudados. They were in debt. Emma, ni para el Starbucks ya estaba alcanzando. They couldn't even get Starbucks. ¿Alguien se ha sentido en tiempos como esos? Has anyone felt in a time like that? Y luego dice, y todos los que se encontraban con amargura de espíritu. And it says, all who found themselves in bitterness of the spirit. Qué difícil es tratar de hablar con alguien que está amargado. How hard is it to talk to someone who's bitter? Qué difícil es que una persona con raíces de amargura How hard is it to talk to someone with roots of bitterness? pueda haber un mañana con promesas. That it can't be a tomorrow with promise. Es difícil It's tomorrow. It's difficult. que alguien con amargura That somebody with bitterness pueda tener esperanza. can have hope. Y así personas amargadas llegaron con David. And like that, bitter people came to David. Imagínese, David quería casi morir. And imagine it. David wanted to die. ¿Cómo basically. trata Dios nuestras vidas? Man, how does God Cu- have a way with our lives? Cuando sentimos que necesitamos a alguien que nos ayude. When we feel like we need somebody to help us. Como que a veces la situación se aprieta It más. seems like the situation just tightens even more. Y luego dice And then it says, que ellos fue hecho jefe de ellos. and then it said that they were made the boss. He was made the boss of them. The chief, the leader, el jefe de ellos. The ¿A boss quién? of them. Yo no lo envidiaría a David. I would not send David. Era líder de amargados. It was a leader full of bitter people. ¿Usted quiere ser líder de amargados? Do you want to be a leader of bitter people? Yo no envidio a David. I would not envy David. Él se convirtió en el líder de todos los endeudados. And he was in charge of all of the bitter people. Fíjese David que pudiera haber pensado. Think about what David could have been thinking about. Estos ni para una torta me van a invitar. They're not even going to invite me to a sandwich. Situaciones difíciles. Difficult Y situation. eran como 400 personas. And it was like 400 people. Pero en esa condición,
But in that condition, Dios God transformó el transformed espíritu de David. the spirit of Y yo le David. digo a alguien en esta tarde, And I want to tell someone Dios tonight, conoce el peso con el cual estás viviendo. God knows the weight that you're living with. Dios conoce la necesidad con la cual estás caminando. God knows the need that you're walking with. Y a veces sientes And at times you may que feel Dios se ha olvidado de ti. that God forgot about you. Pero si tú le crees a Dios, But if you believe in God, Dios transformará tu aflicción en bendición. God will transform your affliction to blessing. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Ahí en Adulam, There in Adullam, David llega a una cueva por circunstancias adversas y difíciles. David ends up in a cave of adversity. Ahí Miriam preparó unas fotos a una cueva como esta. A cave like this. Y David llega después de que se le ungió como rey. And David got here after they anointed him as king. En nuestros días se ha proclamado el nuevo rey de Inglaterra. Today in our days, they just coronated the new king of the UK. Y no se fue a una cueva. And the king did not go to a cave. Se fue a tomar su lugar a un palacio. He went to go take his place in a palace. A veces sentimos And many times we think que para este tiempo de nuestra vida debería que ser diferente. ¿Cuántos se han sentido así? that at this point of our lives should be different. Que los sueños que teníamos en hijos, That the dreams that we had as children en relaciones, in en relationships, trabajos, in jobs, nuestra situación debería que ser diferente. our situation should be different. Y sentimos que Dios nos bendijo, And we feel that God blessed us, que ha sido favorable, that He has been favorable, pero nos sentimos incompletos. but we feel incomplete. Como que fíjese el trastorno mental que David pudo haber sentido. Look and think about the distorted mentality that David could have had. Llega el profeta Samuel y lo unge y le dice, tú eres el próximo rey de Israel. The prophet Samuel went to him and said, "You are the next king of Israel." Wow. Wow. ¿Cómo se mira? Si a mí me dicen eso, tú eres el próximo rey de Inglaterra, If someone told me you're the next king of the UK, no pasaría porque no tengo ojos azules, ¿verdad? it wouldn't happen because I don't have blue eyes. Pero yo me sentiría, wow. But I would feel like, wow. ¿Cómo, Buckingham Palace? ¿Así se- Buckingham Palace. Bueno, Buckingham. Me espera. Pero David es ungido como rey David was anointed as king, y vemos que está llegando a un lugar frío, and we see that he's arriving to a place that is cold, abandonado, abandoned, a una cueva to a cave donde zorras, where lobos, foxes, Foxes. llegan para cubrirse. go to cover themselves and seek shelter. Una cueva se convirtió en el palacio de David. A cave was converted into a palace for Llegaría David. David ahí. David llegó ahí David arrived there, quizás para enterrar sus sueños, maybe to Ren- let out his dreams, quizás para decir ya no hay esperanza, maybe to say there's no more hope, quizás para sintiéndose de aquí yo ya me hago en un hombre de montaña. maybe saying right here from now on I'm gonna be a mountain man. Nunca más estaré en el pueblo, en la ciudad. I will never be in the city again. Tengo que desterrarme de la sociedad. I need to get away from the society. Era como un sentimiento de abandono, It was like a feeling of de abandonment, rechazo, of rejection, de no sentirse valorado por nadie, of not feeling appreciated and valued by anyone. que nadie miraba lo que él quería hacer noblemente. No one saw what he wanted to do nobly. Y en ocasiones somos transportados en capítulos como esos. And in occasions, we go through chapters like that. Esposas que se sienten desvaloradas. Wives who feel
unvalued. Mamás que se sienten desvaloradas. Moms who don't feel valued. Hijos jóvenes le dijeron, feliz día de la mamá, mamá. Young people, did you say Happy Mother's Day, ¿Le Mom? trajiste una flor a tu mamá? Did you bring her a flower? Por lo menos cortarla ahí del parque. Did you at least cut it there from your patio? Hacerle un desayuno a tu mamá. Made her breakfast? O estabas, mami, levántate porque tengo hambre. Or were you like, Mom, get up, I'm hungry? Padres que se sienten a veces desvalorados. Fathers who at times don't feel valued. Personas que se sienten rechazadas. People who feel rejected. Llegan a un lugar como Adulam. And we get to a place like Adullam, Afligidos, afflicted, endeudados, in debt, enfermos, sick, amargados, bitter, tristes. sad. Y llegar a una cueva And to get to a cave, rústica, rustic, fría, cold, helada. cold. Es el lugar perfecto It's the perfect place para enterrar nuestros sueños. to bury our dreams. Pero ahí en esa cueva de Adulam, But there in the cave of Adullam, la aflicción de David the affliction of David fue transformada en bendición. was transformed into Y blessing. yo le digo a las familias en esta tarde And I tell the families today que Dios es un Dios poderoso, that God is a powerful God, que Dios está caminando that contigo, God is walking with que you, Dios te está llevando a que tú no lo entiendas a un lugar como Adulam. that although you may not understand it, God is taking you to a place like Adullam. Quizás estás listo para enterrar tus sueños. Maybe you're ready to bury your dreams. Quizás piensas que tu hijo pródigo nunca regresará a los caminos de Dios. Maybe you think that your prodigal son will never return to the walk of God, Que nadie podrá entender el deseo de tu corazón. that no one can ever understand the desires of your Que heart. nadie podrá abrirte puertas de oportunidades. There could be no open doors of Pero opportunity. ¿sabes por qué Dios te lleva a Adulam? But do you know why God takes you to Porque Adullam? conocerás la misericordia de Dios. Because when you know the mercy of God, Aprenderás a confiar en Dios. you will learn to trust in God. Que Dios es el que te va a abrir puertas de trabajo, puertas de bendición y puertas de prosperidad. That God is the one who is going to open doors of jobs, prosperity, and opportunity. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Y me levanto aquí en el nombre de Jesús And I raise up to here today in the name of para levantar Jesus mi voz y dejarles saber, to raise my voice and let you know. no entierres tus sueños. Do not bury your dreams. No dejes que el enemigo robe tu futuro. Don't let the enemy rob your future. Dios está contigo. God is with you. Dale un aplauso al Señor. Give a strong hand praise to God. Wow, siento la presencia de Dios, I feel the hermanos. presence of God. ¿Cuántos sienten la palabra de bendición en esta tarde? How many feel the word of blessing today? Amen. Ahí en Adulam There in Adullam, sería el lugar que Dios usaría it will be the place that God used para mostrar el camino a la madurez. to show the pathway to maturity. ¿Qué aprendió David en Adulam? What did David learn in Adullam? Diga conmigo, Say with me. madurar. To mature. Es difícil llegar a una conquista, a un éxito, It's difficult to get to a conquest, to achieve something con una actitud inmadura. with an immature attitude. Oiga lo que voy a decir. Listen to what I'm going to say. Podemos llegar a nuestra meta, We can get to our goal, pero el problema no es poder llegar. but the problem isn't getting there. El reto es The challenge is aprender a permanecer. to learn how to maintain in it. Amen. Amen? Uy, wow. I feel good. Me siento bien. Puedes llegar a hacer lo que quieras, You can go and do whatever you want. hablando en un contexto favorable. We're speaking in a favorable context. Pero el reto es permanecer, But the challenge is to maintain. mantenernos. Maintain ¿Y ourselves. sabe por qué perdemos muchas veces las bendiciones de Dios? And do you know why many times we lose the blessing of God? Porque actuamos con un espíritu de inmadurez.
Because we act with a immature spirit. Queremos pretender que hemos crecido, We want to pretend that we've grown, pero seguimos siendo aquel niño, aquella niña internamente inmaduro. but internally we keep on continuing to be that immature little boy or girl. El diablo no te quitó la bendición. The devil did not take away your blessing. El diablo, oiga bien esto, no puede tocar tu bendición. The devil cannot touch your blessing. No, no, no. I Yo don't me think hubiera y'all heard quedado en el hospital a predicarle a mi suegra I should mejor. have stayed in the hospital to preach to my El mother-in-law. diablo no puede tocar a una persona bendecida por Dios. The devil cannot touch a person who has been blessed by El God. diablo no tiene negocios conmigo. The devil has no business with me. Soy de Cristo. I am Y Christ. mi vida está escondida en Cristo. My life is hidden Si in el Christ. diablo no la puede tocar, And the devil cannot touch my no life. puede tocar mi hogar, He cannot touch my no home. puede tocar mi familia, He cannot touch my no family. puede tocar mi salud, He can't touch my health. no puede tocar mis He finanzas, cannot touch my no finances. puede tocar la iglesia del He Señor. cannot touch the church of God. Porque lo que es bendecido por Dios, el diablo no lo puede tocar. Because what is blessed by God, the devil cannot touch. Pero ¿sabes cómo perdemos nuestra bendición y nuestra prosperidad? But do you know how we can lose our blessing and our Por prosperity? un espíritu inmaduro. From an immature spirit. Y se pierde el avance. And the Lo que- moving forward, you cannot anymore. Se pierde lo que se logró. Everything that was achieved was lost. Porque la inmadurez Because the immaturity no permanece. was not maintained. No tiene solidez. It's not solid. Y era necesario que David llegara a una cueva llamada Adulam It was necessary for David to go to a cave called Adullam para que aprendiera a madurar. so that he can learn to mature. Porque Dios tenía un propósito en él que él mismo no se imaginaba. Because God had a purpose in him that he could not even have imagined himself. Dios lo iba a llevar a palacios. God was going to take him to palaces. Dios lo iba a llevar a guerras para que venciera. God was going to take him to win wars. Pero Dios quería tratar en su madurez But God wanted to test his maturity para que nunca se le olvidara so that he could never forget que de Dios es la vida, that in God he is que de life, Dios es la victoria, that God is the que de victory, Dios es el that poder, God is the power, de que de Dios es la that bendición. in God there's blessing. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? ¿Con qué inmadurez a veces nos relacionamos en nuestra propia familia? With what maturity can we relate with within our own family? ¿Cuántas esposas sufriendo porque tienen a un bigotón comportándose como un niño? Espero que nadie ande con bigote hoy. Comportándose como un niño de 10 años. ¿Cuántas mujeres sufren? How many women suffer because they have a big mustached man that is acting like a little boy? Y ahora, como es Día de las Madres, no voy a decir nada a las mamás. And because it's Mother's Day, I'm not going to talk about the mothers. Prepárense para el otro domingo. Prepare yourselves for next Sunday. Pero mis hijas, jovencitas, But daughters, si andas queriendo noviar con un muchacho if you want to date somebody que se le caen los pantalones, that their pants are falling que down, no sabe cuidarse personalmente they don't know how to personally upkeep y que themselves, tiene mamitis, and their mama's boy, está indicando inmadurez. that is indicating Y immaturity. tu relación va a ser inestable. And your relationship is going to be No unstable. importa que sea guapo como el pastor Julio. It doesn't matter if he's handsome like Pastor Julio. Usted debe que ver lo que hay en el corazón. You need to see what's in their heart. Parece que no me están escuchando. I don't think y'all are Tiene listening que to ver me. lo que hay en el espíritu.
espíritu de ese camarada. It's about what's in their spirit. Cómo conduce su vida. How he conducts his Cómo life. trata a su mamá. How he treats his mother. Cómo habla con los adultos. How he speaks to Cómo adults. se sienta en la mesa del restaurante. How he sits down at the Usted restaurant tiene table. que ver y medir la madurez de ese novio que no vio. You need to measure that maturity of that Yo boyfriend. le hablo a la iglesia en este And día. I'm speaking to the church today. Tenemos que levantar nuestra We madurez need to rise up our para no maturity perder lo que Dios nos está dando, so that we do not lose what para God is giving guardar us, lo que Dios nos ha dado. to protect what God is giving us. ¿Estás en Adulam? Are you in Adullam? Glorifica a Dios. Glorify God. ¿Estás llegando a la cueva? Are you getting to the cave? Glorifica a Dios. Glorify God. Porque vas a conocer la misericordia de Because Dios. you're going to know the mercy of God. Alguien dele un aplauso a la palabra de Dios. Someone give a strong hand praise to the word of God. Quiero preguntar, I want to ask, ¿cuántos están recibiendo palabra de Dios? how many are receiving word of God? No los oí. ¿Cuántos están I didn't recibiendo? hear you. Es en Adulam ese lugar Adullam is the place donde Dios cambia la debilidad en fortaleza, where God changes weakness into strength, donde Dios cambia el temor en seguridad. where God changes the fear to security. Está bien sentir temor. It's okay to feel fearful. Está bien sentir inseguridad. It's okay to feel insecure. Está bien si te sientes débil en etapas de tu vida. It's okay if you feel weak in certain stages of your life. Pero no te quedes en el desierto. But do not stay in the desert. Llega a Adulán, Adullam is coming. porque ahí conocerás el refugio de Dios para tu vida. Get to Adullam because there you will know the purpose of God for your ¿Me life. siento débil? I feel weak. That's fine. Está bien. Me siento endeudado. I feel in debt. Está bien. It's okay. Me siento a veces amargado. I feel bitter sometimes. No, gracias a Dios que nunca, ¿verdad? Pero a Thank veces God never. si me siento afligido, But if I feel afflicted, está bien. it's okay. No soy Superman. I'm not Superman. No soy super pastor. I'm not super No pastor. soy un super esposo. I'm not a super husband. Y mi esposa me lo recuerda. And my wife reminds No me that. soy un super padre. I'm not a super father. Pregúntenle a mis hijos. Ask my children. Está bien. It's okay. Pero voy a llegar a Adulán, But I'm going to get to donde Adullam, voy a conocer la misericordia de Dios, where I will know the mercy of donde mi God, debilidad se convertirá en fortaleza. where my weakness will be transformed Alguien to alabe a strength. Dios. Someone worship God. Donde mis deudas serán provistas por Dios. Where my debts will be covered by God. Donde mis temores, Where my fears. donde mis inseguridades, Where my insecurity. donde mis aflicciones. Where my Y affliction. me atrevo a decir, And I dare to say, aún en mis dolores de memoria de parto, even my memory, my hurtful memories, de parto cuando mi madre me concebió, when my mom birthed me, declaro I que declare Dios todo lo transforma para bendición. that God transforms everything for ¿Cuántos blessing. testigos del poder de Dios hay en esta casa? How many witnesses of the power of God Oye do you bien have lo que here? voy a decir. Listen to what I'm going to say. Todo lo vivido en tu vida Everything you've lived in your te life está llevando a un lugar is taking you to a place para que te encuentres so that you find con la misericordia de the Dios. mercy of God. Lo que sientes que es para mal, What you feel is for bad, Dios lo transformará para bien. God will transform it for good. Alguien dele un aplauso al Señor. Someone give a strong hand praise to Allí en God. el hospital There in the hospital, nos hemos encontrado con la misericordia de Dios. we have found ourselves with the mercy of God. En los pasillos de los hospitales In the hallway of the vas a hospital, ver la misericordia de Dios. you're going to see the mercy of God. En los bancos, In the bank, cuando dices, ¿cómo voy a pagar mis deudas? when you say, how am I going to pay my debt? Te vas a encontrar con la misericordia de Dios. You're going to find yourself with the Cuando mercy se of te va God. el sueño por las noches, At night with dreams, cuando no regresa tu hijo, cuando no regresa tu hija. when your children don't come back home. Digo esto con mucho respeto, padres de I familia. say this with a lot of respect. Ahí There, vas a conocer la misericordia de Dios. you will find the mercy
mercy of God. Cuando sientes que te falta el aire. When you feel like you have no air. Cuando sientes que te falta esperanza. When you feel like you're lacking hope. Cuando sientes que tus sueños están a punto de ser enterrados. When you feel like your dreams are right there being buried. Vas a encontrarte con la misericordia de Dios. You're going to find yourself with the mercy of God. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Alguien dele pero un fuerte aplauso de Dios como de 15 segundos. Come on, someone give a strong hand praise to God for 15 seconds. Déselo al Come Señor. on, give it to God. Déselo al Señor. Give it to the Lord. Gloria a Dios. Yes. Gloria a Dios. Glory to God. Ahora agrega un grito de victoria. Now give a shout of victory. Ahora declara que Dios es Now grande. declare that God is great. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Por eso de Belén, That is why in Bethlehem, donde debemos que poner orden, where we should be putting order, somos llevados a Adulán we are taken to Adullam para madurar a otros niveles. to mature in other levels. Quiero que entienda lo que voy a decir. I want you to understand what I'm going to Es say. necesario madurar It is necessary to mature emocionalmente, emotionally, espiritual, spiritually, mental, mentally, intelectual, intellectually, cultural, culturally, en todos los sentidos. in every way. Si tú no maduras en las áreas de tu vida, If you do not mature in areas of your life, seremos personas sin sabor, we will be people without any flavor, sin, como dijéramos Any- en mi tierra, Tijuana, sin chiste. without any razzmatazz. With what? Razzmatazz. You're de Tijuana, I do Temecula. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Do y'all understand what I'm saying today? Maduremos, hermanos. Let's mature. No podemos mantenernos en la misma situación de 10 años atrás. We can't stay stuck in the same situation from 10 years ago. Hay hijos que les da temor que está llegando Navidad porque sabe que papá o mamá, dije que no iba a decir nada de las mamás, que se van a comportar como lobos, logros. The children are scared for Christmas coming because they know that their parents are going to act crazy. No pueden tener habilidad de manejar una adversidad. They don't know how to navigate adversity. Me siento estresado. I'm so stressed. Se me va a caer el mundo. The world is falling apart. Gritando. Yelling. Ni vasos ya tienes en la casa porque los quiebras. You don't even have any cups left in your house because you break them. Porque no hay un espíritu maduro. Because there is not a mature spirit. Y lo que tú no querías, en la manera en que tú no querías actuar, que admirabas que actuaba tu mamá, ahora estás actuando. And how your mom acted and you didn't want to act like that, now you're acting like No that. quiero ver a nadie. I don't want to see anyone. Pero ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? But how many understand what I'm talking about? Porque no cambiamos porque queremos. Because we didn't change because we wanted to. Cambiamos porque aprendemos en el tiempo de We aflicción. changed because we learned in the time of Porque affliction. no cambiamos porque yo digo, yo me creo mucho y voy a cambiar. Vas a volver a caer. You're not going to change because you said, I want to change, but you're going to fall again. Y el propósito principal de Adulam es And the principal purpose of Adullam is comenzar y aprender a madurar. to begin and learn how to mature. Dios no nos mira como pulgas. God does not look at us like fleas. Dios nos mira como reyes y sacerdotes. God views us as kings Hay un and priests. palacio para ti. There's a palace for you. Hay una guerra que conquistar. There is a battle to Hay un win. sueño que edificar. There is a dream to edify. Y por eso a veces sin querer, And that is why sometimes without wanting to, renunciando, renouncing, gritándole a Dios, ¿por qué?
yelling at God. Why? Dios nos lleva a una cueva fría, God takes us to a cold cave, solos, alone, donde las paredes de piedra son los que nos escuchan. where the walls of rock are who listen to us. ¿Cuántas veces pensaste que te encontrarías hablando tú solo en el carro? How many times have you thought that you would find yourself talking alone in your car? Y dices, And you say, y vuelves a decir, and you continue to y say, vuelves a gritar. and you continue to shout. Y cuando llegas al lugar que ibas a llegar, And when you get to the place that you're supposed to get to, te sientes liberado you feel free porque sacaste todo. because you let everything out. Por eso Dios That is why God nos fortalece. strengthens us. Pero la aflicción But the affliction tiene un propósito. has purpose. Si nosotros aprendemos a navegar situaciones, If we learn how to navigate situations, la aflicción affliction se convertirá en bendición. will convert itself into blessing. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Quiero terminar con lo siguiente. I want to end with the following. Praise team, please. En Adulam In Adullam, tiene un significado muy importante. it has a very important signification. ¿Se dice signification? Significance. Sorry. I thought it went over your head. No, no, no. Significance. Adullam has an important significance. Amén. Y Adulam tiene un significado importante. Adullam has an important significance. Viene de una palabra hebrea It's in a Hebrew word que significa apartarse, that means to be set apart, lugar de refugio, a place of refuge, lugar cerrado an enclosed place, y ciudad de reposo. and a place of rest. Eso significa Adulam. That is what Adullam means. ¿Cuántos glorifican al Señor? How many can glorify God? Miriam. Es un lugar que significa It's a place donde somos apartados. that signifies where we're set apart. Es un lugar donde encontramos, It has 4 different things in it. ahí está. There. Adulam es el lugar donde nos apartamos. Adullam is a place where we're set apart. Amén. Amen? David fue apartado. David was set apart. Los problemas lo apartaron. His problems set him apart. Los problemas lo llevaron a estar aislado. His problems set him apart to be alone, isolated. Adulam es el lugar de refugio. Adullam is the place of refuge. No que la cueva me da refugio, Not that the cave gives me refuge, sino que en ese lugar but it's in that place conozco al Dios de refugio. where I know the God of refuge. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Strong tower is the name of A él Jehovah. correrá el justo To him the righteous will y run to, saciado será. and he will be glorified. ¿De dónde vendrá mi socorro? Where does my refuge come Mi from? socorro viene de Jehová, My refuge comes from que hizo los Jehovah, cielos y la who tierra. made the heavens and the earth. Adulam es la ciudad de reposo. Adullam is the city of rest. Es interesante que la Biblia nos dice que llegaron los afligidos, It's interesting that the Bible tells us that the afflicted came. pero en ese lugar, But at that place, en esa cueva, in that cave, en esa ciudad de cuevas, in that city of caves, los amargados the bitter fueron liberados. were freed. Los endeudados The people in debt fueron liberados. were freed. Los afligidos The afflicted fueron were liberados. freed. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Porque es la presencia de Dios. Because it's the presence of God. Can we get ready the beautiful? ¿Cuántos se gozaron con ese canto? Amén. Y me siento tan ungido que voy a cantar con ustedes o me lo preparan en el nombre. Denme esa entonadita, papi, por favor. Let's get ready.
Adulam es el lugar, ahí debería que decir lagar, no me equivoqué, es lagar cerrado. Lagar es donde se oprime la aceituna, donde se oprime el vino. Adullam is the place that is enclosed, Help me someone. Lagar, suppressed. Suppress. Gracias. Suppressed. Ese lugar donde lagar es el lugar donde se oprime la uva para que salga el jugo de la uva. It's where the grapes are suppressed so that the grape juice can come out. Y quiero terminar con esto. And I want to finish with this. ¿Sabes por qué Dios nos está llevando a lugares como Adulam? Do you know why God is taking us to places called Adullam? ¿Por qué Dios nos permite ver el dolor de nuestros hijos? Why does God allow us to see the hurt of our ¿Por children? qué Dios nos permite confrontar situaciones más grandes que nuestra habilidad? Why does God let us face problems bigger than what we can handle? ¿Por qué Dios permite situaciones Why does God permit que situations van a cambiar para siempre nuestra vida? that are going to change our lives forever? Nos lleva a un lugar He takes us to a place donde nos va a quebrantar, where He's going to break donde us, nos va a oprimir, where He's going to oppress donde es us, necesario que caigamos rendidos a la presencia de Dios. where it's necessary that we surrender to the presence of God. Porque a través de ese quebrantamiento, Because through that brokenness, Dios levantará una descendencia poderosa para su nombre. God will raise up a descendants for His name. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Stand to our feet, church. Deme un poquito volumen a mi speaker, ya termino. ¿Qué es lo que sucede? What happens? ¿Qué es lo que significa? What does it signify? Que David fue quebrantado. That David was broken down. David fue como oprimido, David was oppressed. y lo mejor de él And the best of him, tuvo que entregarse. he had to give it up. Y a través de ese quebrantamiento And through that brokenness, fue levantada una descendencia poderosa. a powerful descendants was raised up. Jesús, Jesus, el Salvador del mundo, the Savior of the world, nació was born de la descendencia de David. through the descendants of Lo que David. hoy te causa dolor, What today causes you pain, mañana será en la causa de tu alabanza y tomorrow will be the cause of your worship and praise. Yes. worship, música. Vamos. Alguien dale un aplauso al Señor. Someone give a strong hand praise to Alguien God. alabe al Señor. Someone worship God. Levantemos toda nuestra Come adoración. on, let's raise our worship. Levanta tu grito de alegría en la casa de Dios. Lift up your shout of joy. Hija de Dios, Daughter of lo God. que hoy te causa lágrimas, What today causes you tears, mañana será el motivo de tu alabanza a Dios. tomorrow it will be the motivation of your worship to God. Hijo de Dios, Child, lo son of que God. hoy trae aflicción a tu alma, What today brings you affliction to your mañana soul, será la razón para alabar a Dios. tomorrow it will be your Más alto, reason to más worship alto. God. Alguien adore al Señor. Someone worship the Lord. Todas las manos levantadas, Every hand raised. todos levantando su adoración al Señor. Everybody lifting their worship to God. Gloria a Dios. Glory to God. Lo que hoy te causa dolor, What today causes you pain, mañana tomorrow será la razón it will be the reason para decir